Plena etapa electoral, ya falta muy poquitito para las PASO, son los candidatos que desfilan por los distintos medios de comunicación, no vamos a ser ajeno a esta etapa. Está Juan Carlos Millet, ex rector de la Universidad Nacional de Rosario, actualmente diputado provincial por el Frente Progresista, precandidato a diputado porque se termina el periodo, pero sin candidato por el Frente Progresista, pero sin candidato a gobernador. ¿Cómo es eso? ¿Qué tal? Sí, ya hace 4 años lo hice de la misma manera, es decir, de alguna manera queremos hacer un aporte a la división de poderes. Nosotros creemos que es muy importante que el Ejecutivo haga su función, pero que el Legislativo también haga la propia. Y a veces cuando uno va en la lista del gran elector, esas cuestiones se complican, porque a eso le digo a la gente, hay 50 diputados. ¿Cuántos conoce usted? En línea general no te pueden decir más de 2 o 3 nombres, cual significa de que de alguna manera uno metió en el combo al diputado, no lo pensó demasiado. Y eso hace que los poderes ejecutivo y legislativo sean medio como socios, y a partir de ahí la agenda la pone el Ejecutivo, y los problemas empiezan con que la Cámara no tiene ideas propias, no tiene proyectos de largo aliento y trabaja muy sobre la coyuntura, y eso no es bueno. Así que nosotros damos a alentarlos desde ese lugar. Educación para crecer, es el título que lo lleva, pretenden ustedes llegar a la Cámara, de esa manera con sus listas. Van a hacer hincapié en esto fundamentalmente. Sí. Yo ya hace 3 años que presenté un proyecto y lo he venido recorriendo toda la provincia. En realidad lo que hicimos primero, porque ese compromiso ya habíamos tomado hace 4 años, es ver qué había pasado en esta sociedad, que pasamos de tener una de las mejores educaciones de América Latina, que venían de todas partes de la América Latina a estudiar, y que luego hoy, como de Sarmiento, todos los problemas son de educación, todos los problemas que tenemos de seguridad, de violencia, de pobreza y demás, nosotros decimos están vinculados con que el sistema educativo ha fracasado. ¿Cuándo fue el quiebre? Porque si estamos hablando de esa etapa, hablamos de la década de 60, cuando todos los países reconocían que la mejor educación del continente era la Argentina. Exactamente. ¿Cuándo fue el quiebre? El quiebre fue en el 66, porque hasta 1966 la educación en Argentina estaba en manos de la sociedad. Si había un consejo, que era el Consejo Nacional de Educación, donde los padres, los cooperadores, los empresarios, los gremios, las iglesias, hacían todo lo atinente a la educación, tanto sea planes de estudio, capacitación docente, donde es una escuela, donde no. Ese modelo de educación dada por el Estado, pero diseñada por la sociedad, fue lo que dio éxito. Cuando vino Onganía, bueno, un autoritario que hace, disolvió el consejo, mandó hasta 50 personas a su casa y puso la educación en manos del ministro. Bueno, evidentemente ahí se rompe la base entre la educación y la sociedad, y a partir de ese momento la educación queda en manos de la política. Por lo tanto, uno dice el fracaso no se debió ni a los maestros, no se puede decir que fue a tal o cual ministro. El fracaso es que en la dictadura nos quitaron la posibilidad de discutir el futuro, y la democracia tiene esa deuda pendiente. Hay que recuperar la educación para la sociedad, porque necesitamos planes educativos a 15 años, no a 4 años. ¿Y por qué la política hizo tantas macanas con la educación? Y yo creo que porque siempre se pensó que desde la educación uno podía... Nosotros los argentinos somos autoritarios. Tenemos así esa cultura autoritaria que nos viene de los españoles y después de los golpes de Estado. Y bueno, siempre cree el autoritario que puede moldear la sociedad desde la educación, y lo único que hace es meter la pata, y hoy tenemos una sociedad que tiene una educación que ha fracasado tanto que no sabemos qué hacer con los subsidios, no sabemos qué hacer con la policía, no sabemos qué hacer con un montón de cosas, que es resultado de ese fracaso. ¿Y cómo puede influir esto en un proyecto de Millet en Santa Fe? Y puede influir mucho, porque desde Menem para acá no existe más un sistema nacional, es decir, las escuelas se han pasado a las provincias, así que nosotros podemos en la provincia de Santa Fe volver a abrir una suerte de Consejo Provincial de Educación, donde toda la sociedad vuelva a participar, donde le saquemos entonces la decisión al gobierno, sea este, el que venga o a cualquiera, se diseñe un plan estratégico a 15 años y ese plan se mantenga independientemente de quién sea el gobernador ahora, dentro de 4 años, dentro de 8 años. Esa posibilidad nos va a permitir discutir por primera vez después de casi 60 años como sociedad, qué sociedad queremos en la provincia de Santa Fe. Porque esto es cierto, si uno quiere una sociedad santafesina menos violenta, menos autoritaria, a lo mejor con pleno empleo, con determinados valores, si nosotros hacemos un gran pacto social a través de este consejo y diseñamos un modelo educativo, esto es posible. Por supuesto, hay que tener paciencia, dar el resultado de acá a 15 o 20 años. ¿Y cómo ve la educación en Santa Fe? Y yo no la veo muy distinta que en el resto del país. Nosotros tenemos que pensar que el promedio es de 1.200 chicos por día que dejan la escuela. Acá será un 2% más, un 2% menos, creo que es menos. Pero de todas maneras, si nosotros pensamos globalmente, si 1.200 jóvenes pasan al desempleo estructural por día, porque el que no estudió no puede trabajar de nada importante, son 500.000 chicos al año. Entonces ahí nos damos cuenta cómo atacando los síntomas nos vamos a resolver el problema. Todos los años tenemos que aumentar el número de subsidios en vez de bajarlo. Todos los años tenemos que aumentar la policía en vez de bajarla, porque obviamente esos chicos también van a terminar en el delito. Es decir,
tenemos una sociedad que por culpa de fracasado la educación, hoy mira los síntomas y no ve el verdadero problema. El primer problema es que la educación fracasó por estar en manos de la política, y lo que nosotros proponemos y venimos trabajando, y ya hay un proyecto de ley en ese sentido, es sacar la educación de la política, hacer un gran pacto en toda la sociedad y poner en marcha un plan que a lo mejor dentro de 15 años nos permita tener menos policía, tener menos subsidios. Si no, de esta manera no va a cambiar nada. A la distancia, y esto es lo último, la educación polimodal o el sistema polimodal, eso que se implementó en los 90, fue un desastre, ¿no? Y fue un desastre. Esto es lo que demuestra, porque ahora hay mucha gente que habla de educación y dice, porque es un despropósito que acá no tengamos una ley de educación. No, el problema no es la educación, hay ley de educación que puede ser terrible, esta que vos estás señalando destruyó el sistema. Lo importante es darnos cuenta que es necesario que la sociedad participe en el diseño de la educación. No puede ser que los padres estén en las cooperadoras arreglando el techo, pero no puedan discutir cómo quieren que sean sus hijos. Nadie puede discutir. Ha llegado el momento que abramos la educación, que todos discutamos y esperemos a encontrar un buen resultado entre todos, ¿no? Milet, gracias, es muy amable. No, gracias a vos. Juan Carlos Milet, vamos a la pausa, ya volvemos enseguida.